Un canje orquestado por el FROB, pero aprobado por todos ustedes, por Liberbank y todas las cajas que lo componen, que hizo que los ahorradores, los pequeños ahorradores, perdieran más del 40-50% de sus ahorros. En el mejor de los casos les ofrecían un canje por convertirles en acciones, de manera que tienen secuestrados sus ahorros hasta el 2018 nada menos. Además, les convierten en accionistas forzosos de una entidad que salió a la bolsa gracias a ellos precisamente y que desde luego no ha empezado con muy buen pie su andadura en la cotización de las acciones, con un precio de conversión del 1,11, y actualmente ni siquiera llegan al 0,5, lo que acarrea nuevas pérdidas para los ahorradores. Además, en el canje impuesto por el FROB que vendían como voluntario, se les empujó a todos ellos a acudir a esa conversión voluntaria, entre comillas, cuando en realidad se les estaba forzando a ser partícipes de esa salida a bolsa fraudulenta totalmente por parte de la entidad. Fue una conversión voluntaria, como digo, entre comillas, porque si no entraba al FROB y venía con las peores condiciones posibles para todos los pequeños ahorradores, aún peores si cabe que las que habían aplicado, de manera que de voluntario tiene poco, ¿no? Además, no recibían los documentos que con criterio pues, les hacíamos entregar para que no renunciaran a acciones legales, un derecho fundamental que desde luego todos tienen y que es irrenunciable, y en muchas ocasiones si entregaban ese documento no les hacían o no les firmaban esa conversión voluntaria, como digo. Por todos estos motivos, ADICAE interpuso ya un recurso frente al FROB, frente a la resolución del FROB, totalmente injusta para todos estos pequeños ahorradores. Ahora la vamos a interponer en el contencioso administrativo y todas las demandas civiles colectivas con todos los miles de pequeños ahorradores que afortunadamente desde ADICAE estamos organizando. Señor Contreras, ha finalizado su tiempo. Sí, desde luego. No quería irme sin comentar que la necesidad de darle salida a esta gente a través de un arbitraje, no como el arbitraje que plantean en Bankia, en Nova Galicia, en Cataluña Caixa, subjetivo, arbitrario, sino un arbitraje universal y colectivo. Obviamente, para terminar, nos pronunciamos en contra de todas las remuneraciones de todos ustedes, de los directivos que han llevado esta situación a la entidad. Cifras astronómicas, desde luego, que no creemos que pueda ser un premio para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.